¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con esta semana número 4. Ya nos falta poquito para terminar. Y en esta ocasión vamos a ver algo muy interesante, algo que todos los días nos podemos dar cuenta en el manejo de la información y los distintos medios e incluso el mismo gobierno, cómo hace para que pueda maquillar algunas cifras, para que la información se dé, pero tal vez parcialmente. Entonces, es un tema bien importante y además de que podemos ir aprendiendo a, como dicen por ahí, leer entre líneas y saber qué es lo que está realmente pasando en nuestro alrededor. Pasa bien frecuente y el tema más relevante que tenemos en este momento es la salud del presidente. Por aquí les voy a compartir la presentación y posteriormente, ay, esta no es, en un segundito, y posteriormente vamos a poder observar cómo se está manejando la información a través del gobierno federal. Vamos a comenzar con esto que es el tratamiento de la noticia, ¿no? Aquí tenemos un última hora. Normalmente cuando hay información muy importante, siempre va a haber un acontecimiento que nos va a marcar como un última hora. Va a haber un cintillo que sería esta parte de aquí y lo podemos observar en todas las redes sociales. Nos puede llegar información directamente al celular a través de nuestros dispositivos, un correo electrónico, un mensaje de texto, un WhatsApp. Hay muchas modalidades en donde se puede hacer este tipo de cosas. Actualmente la tecnología nos permite tener mayor acercamiento a la información, que a veces resulta un poquito contraproducente porque pueden existir las famosas fake news, se puede, en vez de informar a través de las redes sociales, muchas veces se puede desinformar. Entonces es un acontecimiento que pasa y que pues merece ser forzosamente emitido a la sociedad, pero ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué es lo que quiero decir a través de ese acontecimiento? ¿No? Entonces, la noticia siempre es tratada para poder emitirse al aire. ¿A qué se refiere este término? Vamos a darle tratamiento para que pueda salir en radio, para que pueda salir en tele, para que pueda salir en multiplataforma, en redes sociales, en algún periódico de circulación nacional. Entonces, el tratamiento que se le da a la información tiene que ver mucho con dónde la voy a emitir, ¿sale? A lo mejor la información como tal, la raíz, no va a cambiar. El qué, el quién, el cuándo, el dónde y el por qué no va a cambiar, pero sí cómo la voy a presentar. No tenemos el mismo tiempo para radio que para televisión, ¿sale? Normalmente una nota para radio tiene que ser muy concisa, tiene que ser muy breve. Aproximadamente estamos hablando de entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Y todavía en televisión es un poco más rápido este asunto. Ahí cuando mucho tendremos 1 minuto para decir todo lo que se necesite. En dado caso que sea algún reporte en vivo, en directo, tal vez habría un poquito más de tiempo, pero normalmente así es. Si ustedes se dan a la tarea de verificar, por ejemplo, una nota informativa que la están viendo en un periódico y la leen, más o menos les va a dar como 2 minutos o 3 minutos toda la lectura, por todos los detalles que se pueden brindar en un medio escrito. Si la comparan con tele y con radio, ahí van a poder observar esa diferencia en cuestión del tiempo. Entonces, siempre va a tener que tener un tratamiento a la información para poderla emitir. Pero ojo, ¿quién nos da ese tratamiento? El mismo medio. Esta nota o una noticia siempre va a tener una línea editorial. ¿Qué es esa línea editorial? Es la tendencia con la cual se quiere dar esa información, positiva, negativa, aunque no lo estemos viendo tan palpable que sea negativa, hay alguna palabra que nos está dando esa parte para que se empiece a convertir en una tendencia negativa esa noticia. Obviamente sabemos que todos los medios de comunicación
siempre tienen una tendencia. O son de izquierda, o son de derecha, o son de ultraderecha, pero pocas veces podemos ver un medio parcial, y más en nuestro país, porque funciona mucho con la parte gubernamental. Entonces, desde el mismo gobierno. El gobierno federal, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Iban muchos reporteros a las famosas mañaneras. Había reporteros que pues obviamente tenían ese colmillo para preguntar alguna situación incómoda dentro del gobierno, y poco a poco se fueron retirando o los fueron retirando de esas mañaneras para que no emitieran esas preguntas incómodas, y ahora el gobierno federal tiene un grupo selecto de reporteros para preguntarle cositas que tal vez podrían sonar un poco quisquillosas, pero pues tienen ahí la información. Entonces, ese y estire y afloja, pues lo dictamina el mismo gobierno federal. Entonces, eso es bien importante, el que nosotros vayamos más o menos leyendo entre líneas de lo que podemos tener en nuestro país. Por ejemplo, salió esta noticia el 24 de enero. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID. El autor es directamente Andrés Manuel López Obrador, en su Twitter, ¿no? Ahí puso la información. Pues está ahí, pues hasta ese momento, el 24 de enero, decimos, bueno, pues está bien, lo quiso hacer a través de Twitter, cuando normalmente, hacemos remembranza, cuando quiere anunciar algo, lo dice en un video. Entonces ahí es en donde empezamos a dudar un poquito, no de la veracidad de la información, porque lo está poniendo a través de un Twitter y es una cuenta verificada, por lo tanto tiene que ser una información verídica, pero sí el cómo se está manejando la información. Posteriormente empieza a salir la secretaria de Gobernación en sus conferencias mañaneras, en donde no existe un informe detallado de cuál es la salud del presidente. Nosotros esperaríamos, como ciudadanos, pues que nos dijeran, tiene estos síntomas, se le está dando este seguimiento médico, se le está dando este tratamiento. Es más, ni siquiera sabían en dónde se encontraba el presidente. La secretaria dijo, no, se encuentra en su domicilio particular. Y resulta que no, que el vocero dijo, no, se encuentra aquí en Palacio. Entonces, podemos ver efectivamente que existe una completa desorganización por parte del gabinete que rodea al mismo presidente, porque él es el que siempre tiene la batuta de toda la información, no la comparte. Y cuando nosotros no compartimos esa información, pues nuestro equipo de trabajo se va a ver perjudicado, se va a ver mermado. Entonces, hay muchas especulaciones sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador, y esto tiene mucho que ver por cómo están manejando la información. Entonces, aquí tenemos un grave problema porque empiezan a surgir este tipo de información. Se está dando a través de las redes sociales que Andrés Manuel López Obrador tuvo un derrame cerebral. Por aquí viene, ¿no? Y podemos ver precisamente que es una tendencia, ya está, los famosos memes. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que estamos creando? ¿Por qué no se está dando la información en torno a un país? Ya dejemos ustedes en una región o en algún pueblito o algo. Es todo un país. Somos la economía número 15 en todo el mundo. Entonces no podemos jugar a que sí damos y que no damos, porque puede pasar esto. Y a través de todos estos, pueden darse cuenta cuántos tweets hay referentes a esta información o desinformación. Y si realmente tiene un derrame cerebral, ¿por qué no han dado nada a conocer las autoridades? En la cuenta oficial de Andrés Manuel no viene nada.
Solamente viene que pues, las conferencias matutinas y hasta ahí. Pero ese tratamiento de la información es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque si me están coartando la información, pues imagínense, desde un principio tenemos esta parte que está manipulada la información. No nos están dando realmente toda esta parte. Entonces, el tratamiento de la información tiene que ver con eso. ¿Cómo quiero yo emitir la información? Y no depende solamente del periodista, depende mucho del medio en conjunto para poder hacer ese tratamiento de la información y posteriormente emitirlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos la información. Además, como se los he dicho en muchas ocasiones, saber en dónde estoy parado para poder emitir esa información. De lo contrario, voy a tener muchos problemas en emitir la información. Por ejemplo, tuvimos una situación de un manejo de información dentro de la Agencia Mexiquense de Noticias. A grandes rasgos, uno de nuestros reporteros estaba haciendo una labor periodística, efectivamente, en torno a un hospital de la zona oriente de la ciudad, más bien del estado. Entonces, pues, ¿qué es lo que decían muchos médicos? Pues que no hay insumos, que hay prepotencia, que no les brindan las medidas necesarias para trabajar, un montón de situaciones que eran adversas. Y bueno, la administración pues, la lleva el gobierno del Estado de México. En ese sentido, pues hay que ser también un poco más mesurados en cómo. Cuando nosotros damos la información, es necesario tener a la parte y a la contraparte. No nada más la información surge de un solo lado. Es bien importante también saber qué es lo que está pasando. Por ahí también hubo una situación en la Ciudad de México en torno a un, pues ahora, diputado que tuvo enriquecimiento ilícito y también era funcionario del gobierno capitalino anteriormente. Entonces, esa parte, pues hay que ser muy mesurados. ¿Por qué? Porque si se le está acusando a alguien, ese alguien también tiene el derecho de la réplica y de decir, a ver, espérame, me estás acusando falsamente por esto y esto y esto. Ya posteriormente se harán las previas investigaciones y se dará a conocer si realmente es culpable o no. Pero siempre hay que darle voz a las contrapartes. Entonces, el manejo de la información básicamente tiene que ver respecto a el medio en donde nos encontramos. ¿Sale? Bueno, continuamos con lo que es el flash informativo o flash noticioso. Cuando surge todo este asunto del presidente, pues tiene que ver con una noticia de última hora. Lo puso minutos antes de que comenzara la famosa conferencia de prensa donde se dan los resultados de cada día, los casos de COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues emitimos, como dicen por ahí algunos medios de comunicación, una cortina de humo. ¿Para qué? Para tratar de no disminuir, pero sí tratar de aminorar un poco la información que se estaba llevando a cabo. Porque si ustedes ven, los casos de contagios están aumentando rapidísimo y son muchos de 3,000, 4,000 que estábamos teniendo una tendencia el año anterior, ahora son 20,000, 15,000, 18,000. Entonces aumentó significativamente. Entonces trató una estrategia o fue una estrategia en el cual se trató de aminorar un poco lo que estaba pasando. Entonces, yo supongo que todos los que tienen un teléfono celular les llegó la información, sí o sí, a través de un flash informativo, en este caso en un teléfono celular. Posteriormente, pues todos los medios, tanto tele, radio, páginas web, todos emitieron esa información. ¿A qué se refiere entonces un flash informativo? A la información más urgente que está en ese momento. Entonces, es importante también saber
qué es lo urgente y qué es realmente importante, ¿no? Porque a lo mejor habrá noticias en torno a que digas, bueno, pues realmente que estaría mal, ¿no? Pues no me interesa tanto saber la salud del presidente. Pues sí, se contagió de COVID. Algunos dirán, bueno, pues es que era obvio porque no tenía las medidas necesarias. Algunos otros dirán que es un evento completamente desafortunado. Entonces, el flash informativo ahí está. Es solamente informar puntualmente qué es lo que está sucediendo. En dado caso, si tenemos, por ejemplo, un sismo, que ojalá que no pase, o caída de ceniza del volcán Popocatépetl, también a través de los dispositivos nos va a llegar esa información, porque es de alto riesgo, tal vez una erupción del volcán o un sismo en donde la población está completamente expuesta. Entonces, para permear a la población, se hace a través de un dispositivo móvil, donde casi todos los mexicanos tienen acceso a este dispositivo. No importa si es un teléfono inteligente o un teléfono de los antiguitos que solamente llegan mensajes de texto y sirven para hablar por teléfono, no pasa nada, porque esa información nos llega a través de un mensaje de texto, una mensajería de texto en el cual todos tienen acceso, aunque no se tenga saldo, todos tienen acceso a este servicio. Entonces, ahí es en donde nos estamos enterando. Que bueno, también es importante siempre estar al pendiente de las noticias. Aunque no nos gusten las noticias, siempre hay que estar informados precisamente para poder emitir alguna situación en este caso, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que tembló en Ciudad de México, que se sintió más, bueno, pues tal vez tomar algunas precauciones, hablar con familiares para ver si están bien, todo ese tipo de cosas. Es importante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el flash informativo. Es informar en el momento oportuno a través de radio, televisión, página web o incluso la telefonía celular, que es lo que está ahorita muy, muy de moda. Posteriormente tenemos lo que es la crónica noticiosa. Y bueno, básicamente una crónica, pues es una narración de algún acontecimiento en donde lo principal siempre tiene que ser el tiempo. Por ejemplo, el día de hoy, viernes 29 de enero, me levanté a las 7 de la mañana. Posteriormente, ¿no? Tenemos conectores. Posteriormente de levantarme, bajé a hacer el desayuno, en donde disfruté de un rico café, una pieza de pan. Al mediodía salí a comprar la comida, alrededor de la 1:30 hice tal cual, ¿no? Puede ser solamente un relato de pues, alguna actividad que se haga, pero en este caso nos está diciendo que es una crónica noticiosa. ¿Qué es una crónica noticiosa? Bueno, vamos a dar información en torno a cómo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, tenemos lo de, o no sé si hayan visto en algún medio, por ejemplo en internet, los minuto a minuto. ¿Qué es lo que está pasando en torno a algún acontecimiento? Pasó lo de la insurrección del Capitolio. Bueno, el minuto a minuto fue, pues, primero el tweet de Donald Trump, en donde estaba incitando a que se fueran a manifestar. Poco a poco empezó a llegar gente. Después empezaron a tener empujones con la guardia que estaba ahí. Después tomaron las instalaciones. Posteriormente se adentraron a las salas del Capitolio, hicieron todo el merequetengue. Aunado a ello, el presidente ya electo en ese entonces, Joe Biden, ¿no? Le dijo a Trump, ¿sabes qué? Pues ponles un alto a estos para que se vayan. Tiempo seguido, Donald Trump emitió un tweet para que se fueran. La gente los vio, o vio el tweet, se fueron del recinto y más o menos terminó ahí el asunto, ¿no? Tenemos todo un acontecimiento que ocurrió a lo largo del día. Existen un montón de tipos de crónica
y para ello los invito a que revisen el texto que se les subió en la semana número 4. Puede ser una crónica deportiva, también hay un minuto a minuto, en donde minuto 1, empieza el partido, minuto 1, saque de banda para el equipo local, minuto y 30 segundos, falta en medio del campo, cosas por el estilo. Entonces, lo importante aquí en una crónica siempre tiene que tener como eje principal el tiempo. Forzosamente, no necesariamente tenemos que emitir la hora, sino podemos también darle conectores que tienen que ver con el tiempo, ¿sale? Entonces, eso también es muy importante para que tengan una buena redacción. Pasos para hacer una crónica. Primero, voy a elegir el tema, voy a hacer el trabajo de investigación referente al tema, hacia dónde voy a emitir esa crónica, a quién, quién va a ser mi auditorio, quién va a ser mi audiencia más bien. Lejos de auditorio es audiencia. El auditorio es el recinto, es el establecimiento. La audiencia es quien me va a escuchar, o me va a ver o me va a leer. Posteriormente hay que escribir la crónica y escoger un estilo de crónica. Deportiva, narrativa, de lo que ustedes puedan observar en su texto. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Posteriormente, vamos a tener la estructura de la crónica. Vamos a tener una redacción en orden del tiempo en que sucedieron los hechos. Normalmente ya es en tiempo pasado, porque si lo estamos viviendo en ese momento, bueno, también nos podemos ir narrando, ¿no? Pero normalmente la crónica tiene que ver con hechos pasados, a menos de que sea un reporte en vivo y en directo, ahí sí, ¿no? También es una crónica, pero en tiempo presente. Tenemos que hacer una entrada, que esto ya lo hemos visto, un lead, en el que llame la atención del lector. El lead, recuerden que es el primer párrafo. Posteriormente, tenemos que hacer el relato de lo que estamos o de lo que sucedió, del acontecimiento importante. Normalmente en una crónica, ¿qué es lo que mueve tanto a la crónica? Que le da al lector alguna emoción, ¿no? Le puede dar coraje, le puede dar alegría, le puede dar tristeza. Entonces, ese tipo de emociones es importante que las podamos acotar dentro de nuestra crónica. Después, bueno, tenemos que hacer una conclusión o tenemos que poner un fin al relato. Nos dice aquí que el final no es contundente y puede ser un final abierto. Normalmente una crónica, como tiene que ver mucho con el tiempo, podría quedarse abierto y continuar tal vez al día siguiente o al día siguiente o al día siguiente y así hasta que realmente tenga un término. Aquí lo manejan como, pues lo podemos dejar como abierto como la vida. Pero, por ejemplo, si es una crónica deportiva, pues hasta el minuto 90 en el fútbol soccer o hasta que termina el último cuarto en el americano o en el básquetbol. Entonces, ahí también podríamos observar que la crónica tiene diferentes finales, pero la estructura siempre debe de ser lo mismo. Entonces, aquí podemos utilizar muchas figuras retóricas como una ironía, paradojas, alguna metáfora, cosas así para que el contenido sea todavía más, ¿cómo explicar? Más emotivo para el lector, que pueda tener como más referencias en torno a lo que está leyendo. Y eso va a ser muy importante para atrapar la atención del lector. Entonces, así es más o menos como debe de estructurarse una crónica. Ahí en sus textos les dejé algunos ejemplos de las crónicas para que los puedan leer y tengan en cuenta cómo se hace una crónica. Entonces, bueno, a grosso modo es un video en el que les estamos sustentando los temas de esta semana. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenme a través de su plataforma para poderla establecer. Si gustan también alguna clase o más bien alguna
pues alguna junta, por así llamarlo, en Zoom, también lo podemos hacer para despejar algunas dudas. Por favor, no olviden hacer los trabajos para esta semana, para que lo suban a tiempo y no merme su calificación. Estoy pendiente de la plataforma, muchachos. Espero que haya quedado claro el tema. Que tengan un excelente día, o tarde o noche, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Y estamos en comunicación. Cuídense mucho.